Pues muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a iniciar este evento. En primer lugar, pues agradeciendo a la Universidad del Claustro de Sor Juana, a su titular, a todo su personal, pues por permitirnos hacer uso de sus instalaciones. Siempre es un gusto venir a este espacio tan cargado de historia, tan bonito, y que pueda ser este espacio donde se puedan presentar, comentar hoy estos dos libros tan importantes sobre la reflexión histórica, justamente sobre nuestro país, sobre su pasado prehispánico y sobre el proceso de conquista. Y también, como siempre, pues un gusto poder trabajar con la editorial Itaca, con nuestro amigo David Moreno, que hemos estado trabajando aquí en el Centro Histórico en estos proyectos de presentaciones de libros, de promoción de la cultura, de la reflexión. Y pues para nosotros es muy importante, dentro de las tareas que llevamos día a día, pues fomentar, proteger, promover nuestro patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, y en este caso pues abrir los espacios para la reflexión histórica, en este caso pues de dos textos muy relevantes, uno que ya se tuvo también la oportunidad de presentar hace algunas semanas en otro espacio aquí del Centro Histórico, el texto de Cuauhtémoc Negado, que aquí está su autor, el doctor Jorge Veraza, y hoy, junto con este libro que reedita la editorial Itaca, de la maestra Eulalia Guzmán, un libro, como dice su presentación, prácticamente proscrito por casi 60 años por la alta burocracia cultural de nuestro país, y que pues es un análisis crítico, una reflexión sobre las cartas de relación que escribió Hernán Cortés, y que pues se ha convertido en una de las fuentes primarias, básicas para el análisis, el estudio del proceso de conquista de Mesoamérica y particularmente de la sociedad mexica, y donde pues la maestra Eulalia Guzmán hace un análisis crítico y desmitifica una serie de planteamientos hechos por Hernán Cortés en su momento, y que pues eso incomodó seguramente a las buenas conciencias de hace varias décadas, y que un libro tan importante pues no haya estado en la circulación y abierto al análisis y a la reflexión. Y pues muy relevante que la editorial haya tomado esta iniciativa de reeditarlo y que lo podamos presentar el día de hoy aquí en el Centro Histórico de nuestra ciudad, y pues muy particularmente aquí en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Entonces pues saben que cuentan con nosotros y que vamos a seguir trabajando de la mano con la editorial, con David, para seguir impulsando toda esta tarea de reflexión histórica y de promoción de la cultura. Entonces pues muchas gracias a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Bien, pues sí, vamos a dar comienzo a esta reunión. La vamos a empezar antes de que lleguen todos los participantes. Están por llegar dos ponentes más, el doctor Pablo Moctezuma Barragán y el maestro Everardo Lara. Ambos son investigadores sobre la cultura prehispánica y grandes promotores del conocimiento de esta parte de nuestra historia nacional. Este evento está convocado como un homenaje a la maestra Eulalia Guzmán, que, como ustedes se van a ir enterando, es la autora de la contribución más importante que se ha hecho sobre la historia, a la historiografía de este periodo de nuestro pasado. Va a tomar la palabra, en primer lugar, la maestra Hilda Sáenz. Ella nos va a comentar algo sobre Eulalia Guzmán, quién fue ella, su trayectoria. Ella es conocedora
de esta temática desde hace mucho tiempo y ha estado colaborando con nosotros en este proyecto de retomar, divulgar y pues, dar a conocer esta obra tan importante que ha sido injustamente acallada, marginada, omitida de la conciencia nacional. Los libros que presentamos uno es una obra de ella, una reconstrucción de la verdadera historia, esta sí verdadera, auténtica historia, podemos decir más bien, de la conquista española, de la invasión española de la Náhuatl, y una investigación acerca de otra gran contribución que ella hizo, que es el hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Ixcatiopan, Guerrero, que también ha sido una aportación que ha sido marginada, reprimida, que sí, por favor, llegaron ya finalmente los otros ponentes, y que entonces hacen que estas reuniones, estas actividades para dar a conocer las obras, la investigación, el trabajo, la importancia de Eulalia Guzmán se conviertan también en una labor por recuperar, rescatar, defender la verdad científica, la verdad histórica de nuestro país. Bien, los otros dos participantes, decía el doctor Pablo Moctezuma, también es investigador, autor de ya bastantes obras sobre estos temas, y el maestro Bernardo Lara, también él es investigador. Él sobre todo ha investigado las matemáticas náhuatl, y él nos va a hablar acerca de la participación de Eulalia Guzmán en estas investigaciones sobre la matemática náhuatl. Bien, le vamos a dar entonces la palabra en primer lugar a la maestra Inda Sáenz. Buenas noches. Cada participante va a tener, vamos a contar alrededor de unos 20 minutos cada quien. Si nos pasamos un poquito no hay tanto problema, pero ese será el margen más o menos con el que nos vamos a desempeñar. Pues buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pues bueno, primero quisiera agradecer a David Moreno la invitación a esta charla y bueno, además y muy especialmente su interés por la publicación de estos libros, que realmente es algo extraordinario. Yo, más que referirme a la biografía de doña Eulalia Guzmán, quisiera hablar un poco más anecdóticamente de cómo la conocí, de qué significó para mí, para mi familia, porque, bueno, o sea, creo que para muchos es conocido, puede ser conocida la biografía de doña Eulalia como la historiadora enorme que fue, como una políglota. Hablaba perfectamente francés, italiano, alemán, inglés, bueno, este trabajo que acaba de comentar David sobre la importancia de las cartas de relación, que el libro que presentamos ahora, que es editado por Ítaca, ¿no? Una visión crítica de la historia de la conquista de México, de Tenochtitlán, es como un resumen que ella hizo en varias conferencias y sus oyentes o sus amigos recopilaron en este volumen, ¿no? Entre ellos mis papás. Entonces, bueno, la relación con Eulalia Guzmán, bueno, yo la viví de niña, ¿no? Íbamos a su casa, la visitábamos. Mi papá pues la adoraba, yo podría decir, o sea, la quería muchísimo, la admiraba. Y les quiero contar como la anécdota y la razón cómo se conocen mi papá y doña Eulalia, ¿no? Que también da una idea pues de quién era y cómo el carácter de ella, el interés por todo lo que tuviera que ver con la
historia de México. Mi papá era un ingeniero electricista y fue en algún momento director de alumbrado público en la Ciudad de México. Entonces, en algún aniversario del nacimiento o de la muerte de Cuauhtémoc, no lo tengo muy claro, manda iluminar la estatua de Cuauhtémoc y además manda hacer a uno de los pintores o dibujantes del departamento una pintura de Cuauhtémoc basándose en un códice que él considera, bueno, que para él era significativo, y puso la pintura junto a la estatua de Cuauhtémoc. La cuestión es que doña Eulalia pasaba todos los días por ahí para ir a su oficina en el Museo de la Ciudad, y entonces buscó a mi papá en el departamento. Se escribieron primero, y bueno, finalmente se conocieron, pero yo recientemente, hace poquitos años, me enteré que mi mamá tenía guardada una carta que le escribió doña Eulalia, y está firmada por doña Eulalia y también por Quirós Cuarón, por Alfonso Quirós Cuarón. En la carta le agradece a mi papá el haber iluminado el monumento, y les quiero leer nada más un fragmentito de esta carta, que está fechada el 18 de octubre de 1954. Bueno, después de que le dice que ha visto la estatua, que le parece muy bonita, muy bien iluminada, dice: ya hemos pasado varias veces en la noche por allí y luce muy bien la elegancia y gallardía del héroe. Ojalá que esa iluminación quedará ahí permanentemente, pues además de que constituye un bello adorno para el paseo, Cuauhtémoc merece, por lo que significa para los mexicanos, una admiración y una recordación constante. Iluminación tan bien lograda es adecuada al símbolo, el héroe luminoso. Y bueno, manda agradecer también al licenciado Arturo García Torres, que era el jefe de mi papá, y al pintor señor Villalón. Y lo firman, como les digo, tanto Eulalia como Alfonso Quirós Cuarón. Y bueno, de allí le vino una amistad de muchísimos años con mis papás. Y yo recuerdo como el entusiasmo que tenía mi papá cada vez que nos decía: vamos a visitar a doña Eulalia en su casa. Era así como: vamos a visitar a la diosa o a la pitonisa o a alguien muy, muy importante. También quisiera compartirles que me parece que fue quizá la última vez que la visitamos. Nos invitó a comer, y en esa ocasión yo recuerdo que nos contó con mucho detalle cómo descubrió la tumba de Cuauhtémoc y todo lo que hizo, desde así en una narración muy larga durante la comida. Y me acuerdo que fue fascinante. Ya años después leí sobre el descubrimiento de la tumba de Cuauhtémoc, y bueno, era lo que nos había platicado, ¿no? Recuerdo mucho lo contaba con mucha emoción también, ¿no? Por ejemplo, cuando habló sobre este documento que tenía tinta simpática, donde estaba la firma de Motolinía, y cómo pasó la luz, ¿no? Pasó una vela y entonces se descubrió la firma de Motolinía. También cómo consultó a los viejos del pueblo, a los ancianos, antes de llevar a cabo la excavación. Luego también cómo contó todas las pruebas que mandó a hacer a la placa de cobre, y cómo a través de estudios ciegos, ¿no?, que mandó a hacer a distintos científicos, físicos, químicos, corroboraban que la placa de cobre tenía más de 400 años, ¿no?, 500 años, que correspondía a la fecha en la que fue enterrado Cuauhtémoc en Ixcateopan. Entonces, haber escuchado a doña Eulalia y después leerla es algo que sí, aprecio muchísimo. Y bueno, quería mencionarles también que algo que a mí me ha sido también más patente en los últimos años
es como entender que Eulalia era también parte de un momento en la historia de México en donde tenían mucha relación y una gran amistad y comunicación y afecto Eulalia con varios de los artistas mexicanos más importantes, Diego Rivera, Aurora Reyes, Concha Michel, Siqueiros también, con personas con las que ella influyó. O sea, yo estoy segura de que, y creo que está escrito, no lo tengo muy presente, pero debe haber influido y debe haber documentado la obra de Diego Rivera en la pintura del Palacio Nacional con seguridad. También la de los discípulos de Diego y de Frida, o sea, conocí también, eran amigos mis papás, Arturo García Bustos y Rina Lazo. Hay fotografías de Eulalia Guzmán y hay cosas que escribió Eulalia Guzmán acerca de la reproducción que hizo Rina de los murales de Bonampak. Entonces, y son, ella va, está pendiente, seguramente los asesora, en fin, creo que está mucho más, digamos, presente e influye más de lo que sabemos o hemos investigado en el pensamiento, en la producción plástica, en la producción intelectual de México, que lo que se suele entender o reconocer. Entonces creo que esa es una parte que falta por estudiar en la historia de Eulalia Guzmán. Vi hace poco también, recuperé de internet una fotografía en donde está comiendo con Aurora Reyes y con Concha Michel. Entonces es muy interesante ver esta relación porque el mural, por ejemplo, de Aurora Reyes en el sindicato de profesores, yo la he visto solamente en fotografías, pero el personaje central de una parte del muro es Cuauhtémoc y quien está al lado es Eulalia Guzmán. Entonces, la relación ahí de ideas, de intercambio, de producción artística y plástica y intelectual, pues era muy cercana. Igual con Concha Michel, que es esta investigadora de la música popular, compositora, del Partido Comunista, que hizo cosas también increíbles, ¿no? Como levantar en armas a 400 mujeres o más en un lugar, creo que era, no sé, levanta así con palos y piedras a un grupo de mujeres para tomar un rancho, una hacienda de un expresidente, ya no recuerdo quién, pero bueno, así eran de armas tomar, ¿no? Y Concha Michel tiene poesía, tiene escritos que muchísimo tienen que ver con la filosofía y seguramente con lo que escuchó de Eulalia Guzmán, ¿no? En este sentido del Dios dual, de la divinidad, pero en este sentido muy estudiado por doña Eulalia o escrito por doña Eulalia, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que me parece que es muy interesante. Quisiera también decir que a doña Eulalia, bueno, como ya han mencionado David y en otras presentaciones, ha sido muy maltratada. Generalmente se dice pues que en muchas partes podemos escuchar o leer que sobre todo a partir del descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc, que fue un entierro fraudulento, que no tuvo un cuidado arqueológico o técnico adecuado y entonces como que estuvo mal hecho. En fin, hay muchas cosas que se han dicho, incluso he escuchado no sé, intelectuales, no diré su nombre, pero decir, por ejemplo, que después de que Eulalia descubrió los restos de Cuauhtémoc y que fue muy criticada, se volvió loca. Bueno, les quiero decir que de ninguna manera, o sea, por supuesto que no se volvió loca. Sí tuvo en los últimos años, yo creo que un problema fuerte de pérdida de memoria y pues enfermedades, ¿no? Por la edad, pero de ninguna manera, o sea, ocurrió esto de que después de los ataques y demás se volvió loca, no. Bueno, quisiera también mencionar que hay
hay escritos de doña Eulalia como este, que fue publicado en algún momento y que pasan muchos años para que se vuelva a reeditar. Hay otras cosas que no sé si conocen ustedes, que creo que son expertos, pero en el archivo de doña Eulalia. Pero yo he visto recientemente cosas que a mí me interesaría muchísimo que se volvieran a reeditar. Por ejemplo, está un libro que escribió en 1933, Caracteres Esenciales del Arte Prehispánico en México. Es su tesis, sí, pero está, o sea, no lo encuentras simplemente, ¿no? O los manuscritos sobre México en archivos de Italia de 1964. No sé, creo que hay varias otras textos, libros, documentos que valdría la pena quizá también ahora recuperar. Y bueno, quisiera también como ejemplo, ¿no?, de cómo la visión de doña Eulalia estuvo y está completamente polarizada y controversial, ¿no? Quisiera citarles dos pequeños párrafos de dos investigadoras contemporáneas que hacen investigación sobre doña Eulalia. Una de ellas es Fabiola Bailón Vázquez. Hace un artículo bastante interesante, biográfico, recuperando datos de la vida de doña Eulalia que se conocen poco, como por ejemplo cuando viene Walt Disney a México y cuando intentan hacer aquí una campaña de alfabetización, pero con la visión norteamericana, y hay un poco un engaño, ¿no? Y doña Eulalia se da cuenta y frena ese proyecto, ¿no? Entonces hay cosas bien interesantes que vale la pena un poco estudiar, bueno, o seguir estudiando. Les cito este párrafo de esta investigadora que escribe sobre doña Eulalia, obviamente sí, recuperando todos los valores que tienen, y dice: la maestra se involucró en eventos políticos decisivos en la historia de nuestro país desde muy temprana edad. Participó en una de las campañas más importantes de alfabetización. Formó parte de una delegación que viajó a Estados Unidos a discutir temas de relevancia internacional para las mujeres. Escribió libros que continúan siendo referente dentro de los estudios arqueológicos, es decir, realizó tareas que implicaron investigación, esfuerzo, experiencia y la vinculación con múltiples actores, pero más importante aún, tuvieron un impacto en su tiempo y sociedad. Su trayectoria está marcada por la prudencia y el buen juicio en la toma de decisiones, así como por el compromiso y la dedicación. Quizá lo que más llegó a incomodar a sus críticos es que Eulalia Guzmán Barrón construyó su propio mundo alejada de los patrones tradicionales y el deber ser de las mujeres de aquella época, transgrediendo las normas que le imponían su género y su clase. De esta manera la vemos estudiando dos carreras, viajando a numerosos países sola, discutiendo con intelectuales varones, moviéndose en las más altas esferas de la sociedad, dirigiendo equipos de trabajo, negándose a formar una familia tradicional con esposo e hijos y rechazando el estilo de consumo que caracterizó a muchas mujeres del siglo XX. Ahora, yo diría, aunque esta investigadora tiene como esta visión de género, que sí creo que es una parte importante de por qué Eulalia Guzmán fue tan atacada, yo también pienso que el ataque más importante es su nacionalismo, es su defensa de los pueblos indígenas y de la historia de México en la perspectiva que ella descubrió, investigó, que es algo muy contrario a la historia oficial que tenemos o que hemos repetido, que se repite en los planes de estudio en las escuelas, pues que repiten la visión de Cortés, la de Bernal Díaz del Castillo, etc., y que después repiten Octavio Paz, los historiadores que ya conocemos, ¿no? José Luis Martínez, los filósofos del grupo Hiperión, ¿no?, en filosofía. Y les quiero decir, se sigue repitiendo. O sea, yo soy profesora en la Facultad de Psicología y hay un grupo bastante grande
de investigadores que trabajan sobre el carácter del mexicano y que tienen como punto de partida precisamente a estos filósofos, ¿no?, de la mexicanidad vista en ese sentido. O sea, y lo dicen abiertamente, o sea, en muchos de estos estudios que son estadísticos y que son de encuestas y muy científicos, hay una división y hay una caracterización así tajante. Los norteamericanos son los activos y los mexicanos los pasivos. Es así como en un gran espectro por donde va ese tipo de estudios. Y eso es algo que se sigue estudiando disque científicamente en mi facultad y en otras seguramente, y parte de esta idea que pues se ancla sobre todo mucho en el laberinto de la soledad, en la manera en que Octavio Paz resignificó o entendió la historia de México en este sentido de que somos hijos de Cortés y la Malinche, ¿no? Cosa que me gustó muchísimo en el libro de... sí. No, pero de ahí derivan una gran cantidad de estudios en ciencias sociales, ¿no?, incluyendo la psicología social hasta el día de hoy, cosa que a mí me enoja muchísimo, pero así ocurre. Y es algo que me gustó mucho del libro de Jorge Veraza, ¿no?, que hace un cuestionamiento muy interesante también sobre esto cuando incorpora el discurso de Benito Juárez, ¿no? Y bueno, yo creo que van a hablar los demás sobre distintas partes del libro, pero... Te faltó una cita que nos prometiste que ibas a hablar de dos partes. Ah, perdón, sí. Sí. Perdón, sí. Qué bueno. Bueno, la otra cita que quiero mencionarles es de una investigadora, Fernanda Núñez. En contraste con la cita que les acabo de decir, Fernanda Núñez, al final de un artículo que escribe en la revista Aion de la Universidad Veracruzana en 2018-19, el artículo se llama Nacionalismo y género en la invención del mito Cuauhtémoc. Y María Fernanda, al final, de manera que me parece un poco, digamos, hasta malintencionada, porque escoge las palabras y además mal, o sea, desde mi punto de vista, termina el artículo después de argumentar en contra de decir que pues, Cuauhtémoc y el descubrimiento de Eulalia pues, es un mito porque se inventa al héroe Cuauhtémoc, por ahí va el artículo, termina diciendo: parece que es más bien el propio Cuauhtémoc, entre comillas, el águila que cae, así lo dice, quien porta en sí los síntomas de su propio fracaso, ícono de resistencia sí, pero también de conciliación. Esta historia es también, entonces, la de los límites del nacionalismo y el indigenismo. Como afirma Gillingham en su libro, el fraude es intrínseco al nacionalismo. O sea, es dura, pues. Finalmente, solamente quisiera mencionarles que este apéndice que está en el libro de Jorge Veraza, de lo que escribe Benito Juárez y el nacionicidio perpetrado por Maximiliano de Habsburgo, donde menciona a Cuauhtémoc como nuestro padre, distinto a la propuesta de Octavio Paz de los hijos de la Malinche y Cortés, ¿no? Me recordó mucho, o me hizo resonar el discurso sobre el colonialismo de Aimé Césaire. Creo que este discurso de Benito Juárez tiene muchísimo que ver, o podríamos leerlo también como algo muy semejante a la posición que tiene Aimé Césaire, que es el antecedente más importante de todos los estudios sobre la descolonización, ¿no? Bueno, yo creo que ahí lo dejo.
pues, me faltó informarles que Inda Sáenz, además de profesora de la Facultad de Psicología, como nos dijo, ella es pintora y es estudiosa de la historia de la obra plástica, de la pintura en México. Por eso es que ella trajo a colación esta referencia acerca de las contribuciones de Aurelia Guzmán a esta otra parte de nuestra historia, ¿no? Ella tiene esta sensibilidad. Bien, vamos a dar la palabra al maestro Berardo Lara. Él hizo una investigación muy interesante que conocimos recientemente acerca de las matemáticas en el mundo náhuatl. Y es un video que circula libremente, que ustedes lo pueden encontrar en YouTube, en Internet, y el que nos muestra unos resultados, unas conclusiones de estas investigaciones, de cómo es que las matemáticas tienen una presencia muy importante en la cultura prehispánica y cómo esta era una civilización sumamente desarrollada, muy refinada, que tenía una astronomía, una ciencia, una arquitectura muy desarrollada, o sea, una civilización muy completa, una cultura muy refinada, muy importante. Y esto es muy importante saber porque pues esto fue lo que desconocieron, destruyeron, pisotearon y quieren seguir haciéndolo, quieren seguirlo desconociendo y pisoteando. Y bueno, este homenaje también es no solo a Aurelia Guzmán y sus investigaciones, sino a todo porque hay muchos investigadores, muchas personas que están haciendo esta labor y que pues están al margen de la academia oficial, ¿no? Incluso en contra, ¿no? Y pues tienen que dar a conocer estos trabajos de manera muy difícil, marginada y desvalorada, porque pues, como no es parte de la academia, no valen, no dan puntos para el SNI, no dan puntos para tener méritos universitarios, académicos, y sin embargo son trabajos de una gran seriedad. Este trabajo que ha hecho el maestro Berardo Lara de veras es muy meritorio y los invitamos a que lo conozcan. Él ha hecho estas investigaciones como parte de un trabajo colectivo. Lo que nos va a platicar él ahora es una parte de estas investigaciones y cómo fue que Aurelia Guzmán tuvo que ver. Ella participó cuando comenzaban a hacerse estos trabajos, ¿no? Bien, maestro. Gracias. Gracias. ¿Ahí se escucha bien? Bien, pues yo agradezco a David, a Juan Carlos, que a través de ellos nos dieron la oportunidad de conocer este trabajo, este libro que, pues sí, fue una delicia irlo, hay que leerlo, se va disfrutando y eso nos permite hacer reflexiones sobre esto, lo que les vamos a narrar. Yo voy a platicar, no tuve la fortuna de conocer a doña Eulalia Guzmán, me hubiera encantado, pero aquí en el libro encuentro, como dice don Pablo Moctezuma, que es pionera en el rescate de nuestra cultura y como educadora, siendo una mujer tan brillante, pues ella se va al campo, a la trinchera de la alfabetización. Y esto que narras, ¿verdad? Ese amor por nuestros pueblos, pues eso es lo que ella pudo contagiar. Aquí también se menciona, ¿no? Que trabajó muy de cerca con Romero Vargas Iturbide, el autor de esos libros aquí está que él me los regaló en abonos, ¿verdad? Moctezuma el Magnífico, la organización social de los de Anáhuac, fabuloso trabajo. Y pues yo tuve la fortuna de haber conocido a don David Esparza Hidalgo. Entonces él tenía contacto en los años 60, lo que nos narró con doña Eulalia Guzmán,
y yo creo que doña Eulalia Guzmán le transmite a que tuviera que dejar su vida económica e irse a la sierra, ¿no? Principalmente a la sierra de Puebla y Veracruz, a buscar la evidencia de que existía una matemática, que existía el Nepohualcinci. ¿Qué es el Nepohualcinci? Pues un vocablo náhuatl que habla sobre el trascender a través de la cuenta. Entonces, esa es la motivación que Eulalia Guzmán crea en don David Esparza Hidalgo. Y pues también ahorita comentaba con Isli, que está aquí abajo presente, como también fue maestra de Iscalotzin Nieva, de la familia Nieva. Entonces Iscalotzin, pues en aquellos tiempos, pues todos los que andábamos hurgando ahí en la danza, en la mexicanidad, pues el referente para aprender náhuatl pues era ir ahí por el metro normal con la maestra Iscalotzin, y que también pues ella al que llegara le enseñaba náhuatl en aquel momento. Entonces esta influencia de Eulalia Guzmán es a la que me quiero referir, y entonces aquí me traje un Nepohualcinci que debe ser vertical, pero ahorita ahí en el Uber colectivo pues algo se abre. Pero aquí está lo que dibuja don David Esparza Hidalgo, que habla de la verticalidad, 13 niveles, y vemos escalones que van ahí. Entonces, esto es lo que replica don David Esparza Hidalgo, y aquí vamos a hacer esa transversalidad de la matemática, con algunas menciones que se va dando aquí en lo que menciona doña Eulalia Guzmán. Para poder entender esta matemática, que la matemática, la que conocemos y que tanto ahorita estamos en tanta polémica, pues está hablando de una matemática horizontal. Y el Nepohualcinci es una matemática vertical, y es una matemática principalmente sutil. Entonces, para entenderlo, me voy a referir a algo que dice doña Eulalia, que dice que está en base a los opuestos complementarios. La fuerza de lo femenino con lo masculino es el principio divino supremo. Desde ahí empieza la parte matemática, la diferencia de lo que es la verticalidad. Se refiere a un principio divino supremo. Y a partir de eso es como se va integrando la organización sociocultural de los pueblos de Anáhuac, pero bajo esa visión. Entonces, ahora pues vamos a pedirle que se incorpore al maestrazo también, don Alfredo López Osti, para poder entender esta parte de la matemática del Nepohualcinci. En su libro La Constitución de Tenochtitlan, dice: el orden jurídico descansaba en el orden cósmico. El Estado intervenía a sus precisos y magnos fines. El sostén universal, que era por imitación sobre la tierra del ordenamiento matemático de la divinidad. En una ultramundana en la que la evolución conduce al progreso tendiente a la perfección. La búsqueda del perfeccionamiento del ser humano es a lo que vamos traduciendo lo que es el concepto de Nepohualcinci, que en el náhuatl se lee de derecha a izquierda, o se habla de derecha a izquierda. Entonces, Nepohualcinci vendría desde el trascender a través de este conocimiento de la cuenta, pero de una cuenta que conduce a la evolución y la búsqueda del perfeccionamiento a través de lo sutil. Es otro tipo de matemática de lo que es la verticalidad. Menciona también en el libro doña Eulalia
el trazo del cuadrado en Tenochtitlan. Y cómo se hace la traza en dos, y luego esas cuatro regiones que son los 4 barrios, que aquí estamos aquí, ¿verdad?, en uno de los barrios, pero ¿qué es ese cuadro sagrado de Tenochtitlan? Que es lo que mencionaba en este trabajo del corto animado. Mencionamos uno de los símbolos de identidad, pues es la bandera, donde se muestra el mito fundacional de un águila devorando una serpiente, pero esa es una metáfora matemática, en la cual pues el águila pues es el sol, y aquí entra la parte matemática a través de lo que es el paso cenital. La fundación de Tenochtitlan es el 26 de julio y es el segundo paso cenital, pero el primero es el 15 de mayo, cuando se coinciden estos. Ese rango corresponde a 73 días, y 73 días es la quinta parte de nuestra órbita solar, pero también es la octava parte de la órbita sinódica de Venus, de 584. Cuando Venus se interpone entre la Tierra y el Sol, y está indicando ese concepto, la imitación sobre la Tierra en la búsqueda del ordenamiento divino. Entonces va creando esa verticalidad, y por eso el Nepohualcíssim tiene 13 niveles verticales, la verticalidad, porque sumamos el 5 más el 8, y de ahí surge esa cuenta del 13, del camino verticalidad ascendente. Entonces por eso nuestra cuenta es de una verticalidad ascendente y única, hasta lo que yo conozco, única en el mundo. Bien, entonces de ahí se va construyendo, a través de este ordenamiento, se va construyendo una tradición educativa, una educación matemática que viene desde 1500 años antes que de los olmecas, donde aparece una barra y un puntito, y se transmite al pueblo maya, el pueblo maya que es del 200 al 900 aproximadamente, y prevalece ese punto, esa barra, y modifica socialmente en esa tradición, al incorporar un símbolo que es ¿verdad?, el de un caracol que tiene espirales, que se encuentra en el fondo, en un ambiente acuático, pero que verticalmente va buscando la luz del sol y el viento. Por eso, en una ceremonia, el caracol, si me hace el favor, hay que comprobar. Ahí les va a pasar un caracolito. Muy bien, a partir de este símbolo que es el caracol, se va construyendo esa tradición de la verticalidad, donde no solamente cuenta lo cuantitativo, aquí está hablando de lo que cuenta es lo cualitativo a través de lo que es el caracol. Bien, vamos a hacer una traza de cómo se construye esta parte matemática. Recuerdan que en la cuenta maya son 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Cuando llegamos al número 5, estamos concluyendo una cuenta que es una extremidad. Entonces, cuando cerramos una cuenta, por eso la barra tiene un valor de 5. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a sumar el 13. ¿Cómo formamos el 13? Con 2 barras de 5 y 3 puntos. Y vamos a agregar el 7. ¿Cómo construimos el 7? Una barra que vale 5 y 2 puntos. Lo que nos enseña también, aquí vamos a invitar al gran maestro Héctor Calderón, donde él habla de matemática maya, que lo que hacemos es
de derecha a izquierda pasamos, amontonamos toda la cuenta, el 13 y el 7. Entonces tenemos 4 barras. Ajá. Y cuando tenemos una cuenta de 4 barras, bueno, tenemos 3 barras y luego 5 puntos. Todos los 5 puntos se convierten en otra barra. Entonces, por eso tenemos 4 barras y la cuenta escala, asciende. Ponemos un puntito y abajo colocamos un caracol. Esto está indicando que la cuenta evoluciona, como dice aquí el maestro López Austin, evoluciona, y el camino ascendente nos está indicando que ese es el camino, hacia el camino de lo divino. Y ahí va adquiriendo el concepto de lo que es la izquierda para nuestros pueblos en la tradición matemática, el náhuatl, porque se pronuncia, se habla, de derecha e izquierda. Chapultepec es el Tepet, el cerro del Chapulín, y hacia la izquierda, porque del lado izquierdo es donde tenemos el corazón, donde se encuentra esta parte socioemocional. Entonces, en el transcurso de la tradición matemática llegamos al pueblo náhuatl. Entonces, estas 4 barras lo que hace es formar un cuadrangular hipotético con las 4 extremidades y modifica socialmente esta evolución vertical a través de un mástil que corre por el lado izquierdo. Entonces, del lado izquierdo, desde la semilla del origen, y va recorriendo verticalmente. Esta es una influencia educativa maravillosa, que es que se debe trabajar la parte socioemocional, y en lo cual, por eso dice también la maestra Eulalia Guzmán, dice, era gente muy ilustrada, muy educada. Habla de las escuelas, ¿no? Y en las escuelas, en su parte inicial, pues lo primero que tiene que ir es a las escuelas de la música, de la danza, de la poesía. Se está construyendo un ser socioemocional a partir de lo que se conoce donde está el lado izquierdo del corazón. Entonces, ese es el concepto de la izquierda en la formación educativa de nuestros pueblos, porque eso es lo que permite ir creando seres con este concepto de humanismo. Habla de las mujeres tlacuilas, que ellas son las que ilustran toda la parte política, espiritual del pueblo, y también las mujeres llegan a ser funcionarias, se involucran dentro de la organización de los pueblos. Entonces, en este caminar de la matemática, pues con don David Esparza Hidalgo, que hoy cumple 40 años que partió, es una fecha importante también. No se ha podido lograr que esta matemática forme parte de la formalidad, y lo entendemos. Ahorita el gran diálogo pues es la matemática. Estaban hablando de una matemática horizontal, nosotros ni pintamos. Entonces, desde el 82 a don David Esparza Hidalgo le dicen, vas a una sección de la Secretaría de Educación, haces una exposición ante maestros y luego a las otras 3 regiones. Y fue un éxito. Pero más fue el primer llamado, el siguiente llamado lo sigue esperando. Después nosotros hemos pasado, hemos intentado, nos fue bien en la etapa de que se crea la educación intercultural y bilingüe, que fue por el 2010, 2011, durante 10 años nos fue bien. Actualmente pues no, con la maestra Delfina Gómez, a pesar de tener petición de audiencia, no pudimos acercarnos, pero sí nos acercamos con la maestra Ramírez, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez.
Entonces nos dieron unos minutos de exposición, pero nos dicen que nos vayamos a la autonomía curricular. Y creo que desde ahí vamos a poder ayudarles. Busquen el día de ayer la conferencia vespertina, donde se está dando la explicación de los contenidos de libros de texto. Y ya casi al final, una de las maestras indica que en la página, esa página donde se llama La Lotería, y donde están haciendo, y está bonito, ¿no? Cómo se integra, cómo se logra integrar, que no solamente la alumna, el alumno debe estar dentro del aula, sino que se debe de involucrar en las fiestas tradicionales. Entonces eso se le llama que sea una bonita, y está bonita, y nosotros lo hemos hecho y funciona. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la tradición forma parte de lo que se le llama el constructivismo social, que es dentro del contexto, es donde tenemos resultados. Véanlo, y dice la tarea que hay que hacer, que sale del aula y se tiene que integrar a la fiesta patronal. Y ya de ahí ya va siendo comunidad. Pero ¿qué pasa con la niña, el niño que sale? Ahorita el 13 de agosto es la tercera fecha de la cuenta del maíz, pero el 15 de agosto es la fiesta patronal de la Asunción, que está relacionada. Y en la fiesta patronal, ¿qué es lo que va a encontrar la niña, el niño? Va a decir que es el ascenso del espíritu de la Virgen. ¿Sí? Pero es la tercera fecha en el primer corte del maíz, cuando el tallo ya creció. Entonces esa es una cuenta importante, y ahí entra la matemática para que, ahora sí, ¿qué es lo que hace falta en esta explicación que da? El que nuestra matemática se vuelve, se lo voy a decir técnicamente como les gusta ya, se vuelve un instrumento mediador para poder interpretar hechos tradicionales, dándole el sentido científico que tiene la matemática. Entonces, si la niña va a la fiesta de la Asunción, que está allá por Coyoacán, ¿qué es lo que va a encontrar? La misa, los cohetes, lo que le va a gustar va a ser ir a la feria, un buñuelo, la danza, los danzantes. Pero ¿qué pasa ya en la tarde, en la noche? Pues ya lo hemos vivido como danzantes. Tenemos que seguir brincando, porque hay que brincar los cuerpos de los borrachos que están ahí, y el olor a orines. Ya estábamos cansados, pero tenemos que seguir brincando como danzantes. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta a esa página de lo que están explicando? Le hace falta una interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Es el primer corte, cuando el espíritu el tallo del maíz ya creció, y hay una danza de los negritos en Veracruz, Totonaca, que se baila de lado, al igual que la danza de Zacatecas, la de la pluma en Aguascalientes, danza de lado, o cuando danzábamos antes Quetzalcóatl, al final hay que inclinarse. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? La interpretación, que con el tallo, con el viento, se inclina para hacer una reverencia a la parte femenina de la madre tierra. Entonces, una inclinación. Entonces, vean el sentido que se le da a este hecho tradicional. Entonces, si no está la matemática como ese elemento mediador para interpretar, pues va a ir, y es como si le estuvieran platicando la fiesta en chino. No lo vamos a entender, y a veces nosotros mismos como danzantes o dentro del movimiento de la mexicanidad desconocemos esa situación.
Bueno, pues eso daría pie para que el papá, pues ya le dice, no, pues ve, intégrate a la fiesta, y en la noche pues ya se encuentra, cuando está el baile, se encuentra la maestra de inglés de la niña, ¿verdad? Entonces, con lo que aprendió, ¿qué es lo que hace? Hace esto. Pie izquierdo, mano izquierda. Hace nuevamente la inclinación. Ese es un lenguaje. Y entonces, ante eso, pues la maestra tiene que salir a bailar. Y entonces ya en ese momento, pues ya, y además si es un danzón o una quebradita, pues tiene la oportunidad de platicarle la pedagogía de Paulo Freire y el diálogo que se establece para poder entender la nueva escuela mexicana en la matemática. Perdón, eso es... Falta la clave. Falta la Clave es visible. Falta la clave. Clave ya es otra cosa. Muy bien, ya vamos concluyendo. Por eso en el plan de estudios de la vieja escuela tradicional mexicana está la matemática, las ciencias del conocimiento del alma. Dice una pedagoga de Estados Unidos, Mary Menker, dice, cuando se hace daño cognitivo, se hace daño emocional, porque se está afectando lo más importante, que es la capacidad de pensar. El conocimiento de una educación de este tipo de matemática vertical, el desconocimiento, está haciendo un daño emocional. ¿A dónde? El alma. El alma está sufriendo un daño porque esa cosmovisión no la podemos entender. Entonces, eso es una de las consecuencias, y yo creo que a 100 años, de don David Esparza, esto puede haber sido hace 60 y tantos años. Esto es lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa en esta discusión que está dando? Tanto los pueblos originarios, de parte de la oposición, nos están acribillando por ese lado, indicando que es una educación retrógrada, que por qué los niños tienen que aprender sus idiomas originarios cuando lo que tienen que estudiar, tienen que conocer es el inglés, cuando a través de los idiomas estamos pidiendo también restaurar el lenguaje matemático. Podemos entender cosas bellísimas, pero yo creo que ya no hay mucho tiempo. Entonces, y aquí también leo que dice, ya no creo quién es el que dice que no son importantes los huesos. La tumba no es importante. Pues quizá, pero hay otros huesos que son más importantes, que es el que les voy a decir. El mito también forma parte de la vieja escuela tradicional mexicana, en la cual dice que en el tlaquimiloli, o el bulto sagrado, que los que traían los temames, los que venían en la peregrinación, eso era muy importante, traer ese bulto y dejarlos uno en Tenochtitlan y otro en Tlatelolco. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que contenía? Es la deidad titular, donde está la memoria histórica del pueblo, cuya identidad resguardaba. Esta es la frontera entre la historia mítica de lo divino y el pasado de los hombres. El bulto sagrado expresaba en su elemento constitutivo la acción de la deidad protectora y los acontecimientos fundadores de la identidad de los pueblos. ¿Qué es lo que trae ahí? Los huesos de la evolución de la humanidad desde cuando eran gigantes, lo que aparece en el calendario azteca, en esos 4 cuadrantes, cuando eran gigantes, cuando fueron monos disminuidos. Bueno, no sé si fueron o todavía siguen siendo monos disminuidos, las aves en las que no vuelan, o como cuando fueron peces. Toda esa parte de la evolución, Quetzalcóatl la reunió, molieron los huesos y con la sangre pudo crear a lo que se aspiraba esta era del quinto sol, la búsqueda del perfeccionamiento del ser humano.
Entonces, eso es lo que está contenido en la vieja escuela mexicana de la tradición matemática, y lo cual agradecemos a doña Eulalia Guzmán, a don David Esparza Hidalgo y a todos estos grandes maestros, y de los cuales pues yo tuve la fortuna, estoy agradecido de tener buenos maestros, grandes maestros, ¿no? Don David López Osti. Y mi maestro presente. Fue un honor, gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con el doctor Pablo Moctezuma Barragán. Ya les comenté un poco, él ha hecho una larga vida, una larga trayectoria en investigación para el rescate de la cultura mexicana antigua. Bien, Pablo, tienes la palabra. Muy buenas tardes. Pues es una gran felicidad que estemos en este momento rescatando la obra de la maestra Eulalia Guzmán, que ha sido tan atacada, tan calumniada. Yo a ella la conocí, pero la conocí en los periódicos, era un niño y me ponía a ojear el Excelsior, el Universal, y salían unas caricaturas en contra de Eulalia, la pintaban como loca, como changa, y sí era de llamar la atención aún para un niño ese ataque tan frenético a doña Eulalia Guzmán. Gracias a la labor de maestros como el doctor Veraza, pues está recogiendo toda la documentación, todas las pruebas científicas y la obra de la maestra Eulalia, que bueno, en la historia de México va a quedar como una de las grandes científicas del siglo XX, pero además científica al servicio de nuestra cultura. Este libro de Cuauhtémoc Negado es un libro indispensable en la actualidad. Estamos a pocos meses de que se cumplan 500 años del asesinato de Cuauhtémoc, y el 25 de febrero del año 2025 va a ser momento para que rescatemos no solo el ejemplo, la obra de Cuauhtémoc, sino lo que él representó, una gran civilización, la civilización de la náhuatl, que es originaria y es una de las 5 civilizaciones en el mundo que tienen esta característica: la china, la de Mesopotamia, el Valle Indio, los incas y el náhuatl. Entonces, Cuauhtémoc representó lo mejor, lo más avanzado, la síntesis de esta gran civilización de la náhuatl. Y bueno, esto es peligroso para algunos que nos quieren ver dependiendo de vecinos, negando nuestra identidad, simple parte de una región norteamericana, sin una soberanía nacional plena. Y bueno, hay toda una lucha desde el siglo XX, cuando empieza a desarrollarse el neocolonialismo, por negar cualquier manifestación de autoconocimiento, de autoestima, de restablecer y recuperar viejas tradiciones. Y esto se ha dado por parte de el hispanismo, entendiendo el hispanismo negativo, y desde luego por nuestro vecino del norte, Estados Unidos, que lo que busca es americanizarnos, occidentalizar a todos los pueblos originarios, y para esto se ha encargado muy tenazmente de luchar contra cualquier manifestación como las que logró Eulalia Guzmán. Entonces yo en este libro, queda muy claro por parte del doctor Veraza que en contra de las pruebas científicas de Eulalia Guzmán, de Alfonso Quirós Cuarón, del doctor José Gómez Robleda, hay una contraparte.
Y bueno, esta contraparte está encabezada por el doctor Alfonso Caso. Al respecto, quiero leerles algunas líneas. Dice: el 28 de febrero de 1525, Hernán Cortés asesinó en Itzamcanac a Cuauhtémoc, Huelli Tlatoani Mexica, junto con los tlatoanis de Tacuba, Tetepanquetzal y Cuanacoch de Texcoco. O sea, aquí no había un imperio, había una triple alianza. Lo sabía Cortés. El día que mató a Moctezuma también mató a Tlacayatzin de Tacuba y a Cacama de Texcoco. También cuando ahorcan a Cuauhtémoc, ahorcan a los 3 miembros de esta triple alianza. Su cadáver fue rescatado en medio de grandes peligros por varios acompañantes encabezados por Tzilacatzi, para llevarlos escondidas y en medio de una serie de peripecias a su lugar de nacimiento, de donde era oriunda su mamá, Huayautitlani, para ser enterrado en Ixcatiopan, donde se encuentran sus restos en la iglesia de la Asunción. La tradición oral de Ixcatiopan, que salvaguardó el doctor Salvador Rodríguez Juárez, 11ª carta viva, y el trabajo de Eulalia Guzmán, que llegó en febrero a investigar y el 26 de septiembre anunció a un México sorprendido e impactado el sitio preciso donde yacen los restos mortales de Cuauhtémoc, máximo héroe de la resistencia, y con eso a vislumbrar todo el entramado social e histórico prevaleciente en la gran civilización de la náhuatl, que conlleva el reconocimiento del lugar mismo donde su gente, su fiel pueblo, lo ha preservado durante siglos. Como respuesta y de manera fulminante, el oficialismo, por razones políticas e ideológicas, como demuestra Jorge Veraza, se apresuró a negar la autenticidad del hallazgo. Atrás de las primeras 2 comisiones negacionistas estuvo siempre Alfonso Caso Andrade, quien también comisionó a Silvio Zavala, el primero en descalificar de manera fulminante el hallazgo de Ixcatiopan, y décadas más tarde fueron sus discípulos quienes conformaron la tercera comisión en 1976, la comisión Bonfil, de la que formó parte, por ejemplo, Eduardo Matos Moctezuma y otros. La última comisión, que sin elementos científicos negó los hechos que habían sido plenamente comprobados. Para entender los entramados de esta maniobra y el fondo político ideológico, debemos analizar, entre otras cosas, quién fue este personaje, Alfonso Caso, qué intereses representaba. Bueno, él tenía un perfil bien definido. Fue miembro fundador de la Academia Mexicana de la Historia, con base en Madrid, o sea, era una academia española, que correspondía a la de Real Madrid, que surgió en pleno proceso, la Academia Mexicana, de la Revolución Mexicana en 1919, y desde su fundación se presentó como una institución defensora de la herencia española y de la fe católica. Desde sus inicios fue un proyecto historiográfico que buscó oponerse al nacionalismo propuesto por el Estado tras la Revolución Mexicana y oponerse a la intelectualidad revolucionaria, que en lo fundamental vio en la cultura indígena la raíz de la mexicanidad. Alfonso Caso fue muy cercano al hispanista Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN, hijo de español, inspirado en España, después grandes apoyadores de Francisco Franco, etc. Bueno, Alfonso Caso trabajó con Gómez Morín cuando fue director del Banco de México bajo el gobierno de Calles, participando en la creación de la Escuela Bancaria del Banco de México en agosto de 1932. Estuvo ligado a otros hispanistas como José Vasconcelos, Pedro Enrique Sureña, y trabajó con antiguos porfiristas como Ezequiel Chávez y Enrique Aragón, siempre teniendo vínculos de muy alto nivel con las élites privilegiadas de México. Mas no solo tuvo vínculos con el hispanismo opresor, sino que representó también los intereses del imperio norteamericano en su propio país. Caso fue vicepresidente de la American Anthropological Association, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Washington. Era un funcionario público impedido recibir financiamiento internacional
y sin embargo recibió dinero de la institución Carnegie de Washington, incurriendo en un claro conflicto de interés por no calificarlo de corrupción. Caso utilizaba la ciencia como un recurso para impulsar un proyecto político y además llevar proyectos de investigación y desarrollo en las regiones indígenas. ¿Para qué? Penetrar a los pueblos originarios, manipularlos a favor de grandes intereses ávidos de neutralizar resistencias y apoderarse de sus recursos materiales y humanos, así como debilitar a las naciones originarias. Este hombre, Alfonso Caso, fue el que orquestó durante más de 20 años la campaña negacionista para demeritar el descubrimiento de los restos mortales de Cuauhtémoc. Para demeritar también la tradición oral de todo un pueblo durante siglos plasmada en la tradición de Ixcatiopan, y para descalificar la misión secular de la familia Rodríguez Juárez, así como el trabajo científico de la talla de tan ampliamente reconocidos eminencias como Eulalia Guzmán, Alfonso Quirós Cuarón, José Gómez Robleda y otros. A pocos meses de cumplirse el 500 aniversario del asesinato del Huella Tlatoani Cuauhtemotzin, es necesario recuperar la memoria histórica en torno a este máximo símbolo de la resistencia en México, el gran defensor de la civilización de la náhuatl, así como revalorar el verdadero sentido histórico de las naciones originarias. Conmemorar a este héroe comunitario, como lo llama el autor Jorge Veraza, nos permite continuar en pie de lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo que tanto daña a las naciones originarias, así como a todo México. El hecho de recuperar la historia de Ixcatiopan, reconocer que fue la cuna y es la tumba de Cuauhtémoc, misión que se ejecuta en el libro Cuauhtémoc Negado del doctor Jorge Veraza, es esencial para develar la esencia de la sociedad de la náhuatl y profundizar en el conocimiento de su original sistema político, económico, social, que desde la invasión española han tratado de ocultar o tergiversar ya durante 500 años, y con mayor ahínco en la actualidad, porque nos da claves y alternativas para superar la difícil y compleja situación en la que vivimos en la etapa actual del neocolonialismo y neoliberalismo, demostrando palpablemente que hay una forma de vida basada en la comunidad y la alianza de los pueblos, distinta y opuesta a la capitalista. Forma de vida ancestral que demostró sus bondades durante milenios antes de la invasión española y que se basaba en la construcción de comunidad, en la cooperación y la autosuficiencia. La memoria histórica que sobrevive en el inconsciente colectivo debe reactivarse y volverse plenamente consciente al documentarse y prevalecer finalmente, dando luces luego de siglos de oscuridad colonial que siempre estuvo basada en la narrativa de Hernán Cortés y de sus cómplices como Bernal Díaz del Castillo, y que luego se han dado a conocer por todos los cronistas militares. Esa es la tarea que en los próximos meses, hasta el 28 de febrero de 2025, para hacer honor no solo al joven abuelo, sino a todo lo que él representa, debemos desarrollar. Cuauhtémoc, en el mensaje elaborado por el Huella Tlactocan, Consejo Supremo de Gobierno, que era el que decidía y mandaba, y dado a conocer por él, afirmó: nuestro sol se ocultó, nuestro sol se perdió de vista y en completa oscuridad nos ha dejado, pero sabemos que otra vez volverá, que otra vez saldrá y nuevamente nos alumbrará. Tras cientos de años es en la actualidad cuando este nuevo sol comienza a romper con la oscuridad de siglos de opresión colonial y neocolonial. Este proceso afecta a los intereses de los imperios que nos han sujetado, el español en el pasado y el norteamericano en el presente. Estaba viendo hoy en el periódico datos de la inversión extranjera y bueno, el principal inversionista son corporaciones de Estados Unidos y el segundo de España. Estos intereses que se sienten amenazados por el despertar de los pueblos. Es por eso que a través de sus personeros estos viejos intereses buscan imponerse a toda costa
tratando de negar la verdad y descalificar evidencias científicas como las que nos legó la historia oral del pueblo de Ixcatiopan. Por razones políticas, económicas e ideológicas, quieren que aceptemos como natural la dominación de un imperio como el que ellos representan. Así tenemos que en el siglo XX el campeón de los intereses hispanistas, opresores e imperialistas pro-yanquis fue en el campo de la antropología el señor Alfonso Caso, maestro e íntimo colaborador del presidente Miguel Alemán Valdés, de nefasta memoria por su corrupción y entreguismo, y perteneciendo al círculo íntimo del alemanismo. Caso Andrade fue secretario de Estado en la cartera de Bienes Nacionales en ese gobierno, y luego Alemán le encargó de promover la fundación del Instituto Nacional Indigenista, donde, por ejemplo, recibía encargos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para que se encargara de los indígenas y poder desarrollar sus megaproyectos. Además, fue director del INAH y creador de la ENA. Desde esas posiciones actuó contra los intereses históricos y actuales de los pueblos originarios, siempre envuelto en la bandera de su prestigio de ser el padre de la arqueología, y desde esa posición deformó la mente de generaciones enteras de arqueólogos y antropólogos mexicanos. Detengámonos a sopesar algunas de sus afirmaciones que lo pintan de cuerpo entero. Caso dice: por fortuna en México no existe la discriminación racial, precisamente lo que le da su personalidad característica es que es un país mestizo por la raza y la cultura. Con este pensamiento descalificaba de entrada la marginación, el sometimiento y la discriminación contra las naciones originarias, a las que quería desintegrar para asimilarlas y aculturizarlas al modo de vida occidental, negando que habían sido sometidas durante siglos. De espaldas al tesoro que significa cada lengua originaria y visión del mundo, afirmaba: hablar solo una lengua no puede ser vehículo de una cultura avanzada, despreciando la profunda riqueza cultural de nuestros pueblos originarios, y añadía: y por eso condenarse así a permanecer cerrado en su comunidad sin una visión más amplia del mundo y sin tener siquiera la noción de que se forma parte de una comunidad más vasta que es la patria mexicana. Y por eso se proponía a lo que él decía, extirpar algunos aspectos negativos, inútiles, perjudiciales que subsisten en la cultura de las comunidades indígenas. Y remarcaba: nuestra idea en suma es lograr la transformación de los elementos inútiles y nocivos de una comunidad indígena para provecho de la propia comunidad y no para provecho nuestro. Pero quería, como él dijo, que los 3 millones de mexicanos se incorporen a la vida económica, social, política y cultural de la nación. Refiriéndose a las naciones originarias como comunidades, entre comillas, le quitaba su esencia misma y su importancia histórica y social, y sobre todo el reconocimiento de sus derechos sagrados como pueblo, lo que es, por cierto, uno de los derechos humanos fundamentales. Un personaje de estas características descalificó el trabajo de grandes científicos como Eulalia Guzmán, la mejor paleógrafa de México, con años de investigación en México y en Europa, maestría en historia, estudios de filosofía en la UNAM y doctorado en la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Ella fue quien organizó y fue jefa del Archivo Histórico de la ENA de 1937 a 1970. En 1974 fue nombrada jefa del Departamento de Arqueología del Museo Nacional y recorrió la parte de la Mixteca Alta. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas de 1937 a 40, la SEP le encargó localizar información de la época prehispánica en universidades y bibliotecas europeas. Fue una apasionada estudiosa del pasado indígena de México y pasó largas temporadas en el extranjero, estudiando en sus fuentes originales los códices y manuscritos de la historia mexicana. Estudió en las bibliotecas de Oxford, Berlín, Viena, Milán, Valencia y Francia. A su vez, Alfonso Caso ignoró el trabajo en los estudios minuciosos de Alfonso Quirós Cuarón, el mejor antropólogo físico de México de fama mundial, quien resolvió los casos más sonados de la época, como el de la identificación de Ramón Mercader, asesino de Trotsky, el de Goyo Cárdenas, asesino de mujeres, el famoso falsificador Enrico Sampeyo, y
También caso descalifica los sólidos argumentos de José Gómez Robleda, director de servicios periciales, quien instituyó la aplicación de la criminalística en la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios de la Federación en 1938. Estos 3 personajes y otros 19 científicos comprobaron fehacientemente la autenticidad de los restos del Huella Tlatoani. Sin embargo, su descubrimiento y sus pruebas científicas fueron negadas por razones meramente políticas e ideológicas, no científicas, como lo comprueba el doctor Veraza. Entre estas últimas tenemos el hecho de que Eulalia Guzmán apoyaba a la Unión Soviética y luego a Cuba, además de que participó en el movimiento estudiantil de 1968. Eulalia Guzmán, Ignacio Romero Vargas eran gente de izquierda, mientras que Caso y compañía eran proyanquis y conservadores, y como tales no querían que el pueblo de México reactivara su memoria histórica, recuperara su autoestima pisoteada por el colonialismo y el neocolonialismo. No quieren que la población mexicana se anime a seguir la tradición comunitaria de la náhuatl, enarbolada por Cuauhtémoc, máximo defensor de nuestra gran civilización, que demostró con su modo de vida y de producción que es posible vivir sin propiedad privada, con gobiernos electos en asambleas y gobernados por consejos, y ser autosustentables sin dependencias externas. Recordemos que cada calpulli producía sus propios alimentos y fertilizantes, no necesitaban traerlos de Estados Unidos, de Rusia o China, como lo hacen en el capitalismo actual. Y es una experiencia angular de toda esta tradición de siglos durante el Anáhuac, durante la civilización del Anáhuac, para tomar pistas y lograr en la actualidad construir la soberanía y la autosuficiencia, y desde luego relaciones de amistad con los otros pueblos del mundo, más no relaciones de imposición, sometimiento, como es en el neocolonialismo. De modo que este libro de Cuauhtémoc negado, y el trabajo que agradecemos mucho a David Moreno de recuperar estos textos de Eulalia Guzmán, pues nos dan armas en esta lucha actual que tenemos que librar por recuperar nuestra identidad, nuestra raíz, nuestra tierra, Tlazocamati. Bien, les recuerdo que aquí afuera ya habrán visto ustedes que tenemos estos libros con un precio de descuento especial, están a la venta, y otros libros que hemos publicado en nuestra editorial Ítaca y que tienen que ver con temas históricos. Unos de esos libros son también de la autoría de Jorge Veraza, que es el autor de Cuauhtémoc negado. Este libro, él nos va a comentar con más detalle que trata de hacer aquí. Es un análisis metodológico o análisis epistemológico de la discusión, una discusión científica muy importante actualmente, no solo porque el tema está ahorita presente por la conmemoración de los 500 años de aquellos acontecimientos, sino porque es una discusión en verdad muy importante para el desarrollo del conocimiento científico en México. Bien, Jorge Veraza, entonces. Muy buenas tardes, mucho gusto de estar con ustedes para hacer este homenaje a Eulalia Guzmán. Y bueno, pues tenemos dos libros, ¿eh? Esto nos va a permitir enfocar el homenaje a Eulalia Guzmán, a su muy extensa obra, y no solamente como escritora, sino como política, como persona que participa en los procesos de alfabetización en México, etc. Entonces tenemos un libro que claramente pues, está escribiendo Eulalia Guzmán. Bueno, que ella dio las conferencias sobre la base de las cuales
se escribió este libro, una visión crítica de la historia de la conquista de México, Tenochtitlan. Las conferencias las dio entre 1961 y 62, pero en realidad tienen que ver con una obra de Eulalia Guzmán que ella tenía terminada en 1948, un año antes de que se le encargara ir a Iztacalco por parte del Instituto Nacional de Historia y Antropología, e Historia, y bueno, logró descubrir los restos de Cuauhtémoc en el sentido de exponerlos, porque las personas de ahí Iztacalco, gente mayor, y sobre todo el custodio de los documentos, Salvador Rodríguez Juárez, ya conocían, ya sabían que ahí estaban, debajo del altar, estaban los restos de Cuauhtémoc, pero nunca los habían visto. Entonces, Eulalia Guzmán lo que hace es exponer, exhibir los restos de Cuauhtémoc. Su fundamental aporte no es un descubrimiento como cuando se dice que Colón descubre América, pues ya lo habían descubierto todos los pueblos originarios, ¿verdad? Sino que el principal aporte de Eulalia Guzmán es que a esta verdad del pueblo, a esta tradición oral e incluso puesta por escrito, que guarda los documentos Salvador Rodríguez Juárez, a esta verdad del pueblo que se encuentra desarmada, es una verdad que ha transcurrido, que ha sido defendida contra los invasores, que ha sido defendido el lugar donde se sepultó al jefe de la resistencia en contra de la invasión, nada más y nada menos. Así es que quien está guardando este secreto, pues está arriesgando su vida. Entonces, guardar este secreto, saber que están ahí, es una gran hazaña político y militar, porque hay una ocupación militar del territorio, contra la cual pues primero se combate con las armas, con las ideas, pero luego pues con sigilo, ya que te tienen aplastado, y sigue siendo una operación militar, no solo política y cultural. Bueno, pero ya preservada esta verdad, ahora no tiene armas. Mientras está en secreto, ese es su arma, el secreto. Pero una vez que se muestra al mundo, pues quién sabe, pues es mentira. ¿Quién dice? Esos huesos. Entonces hay que armar esta verdad. Esta es la gran labor de Eulalia Guzmán. Dar las pruebas científicas y los argumentos coherentes, consistentes con estas pruebas, que demuestran científicamente que ahí están los restos de Cuauhtémoc. Esa es su gran hazaña, su gran aporte. El darle las armas científicas, la demostración científica de que esa tradición oral, de que esa verdad del pueblo es perfectamente defendible, no solamente por quienes saben el secreto, no solamente por aquellos que, aunque no conozcan el secreto, sienten en su corazón que ahí está el jefe de la resistencia, que ahí está Cuauhtémoc, ahí en esa tumba, y entonces lo celebra y danzan de él. Sí, pero los que no danzan, los que no tienen ese corazón puesto así, o que no saben de la tradición, ¿cómo nos convencemos a los 130 millones de mexicanos con una verdad científicamente demostrada? Es decir, que la verdad del pueblo ahora queda armada
y puede ser comunicada a todos los mexicanos. Esto en lo que se enzarzó Eulalia Guzmán es en servir al pueblo con verdades científicamente demostradas. El suyo es un nacionalismo científico, es en la empresa en la que ella va a dedicar los mejores frutos de su trabajo como historiadora, como arqueóloga, etc. Entonces, yo creo que es muy importante en este momento ubicar la importancia del nacionalismo científico. El rigor con el que discute Eulalia Guzmán las relaciones militares de Hernán Cortés a Carlos V acerca de la invasión de Anáhuac. Ese es su libro que tiene preparado, tiene listo para su publicación desde 1948 y que nadie le publica, justamente porque es una crítica puntual, tesis por tesis, de las cartas de relación de Hernán Cortés. Entonces lo pudo publicar hasta 10 años después, 1958, del que vamos a decir que se trata de un resumen. Esta obra, la visión crítica de la historia de la conquista de México, Tenochtitlan, que recoge las conferencias dadas por Eulalia Guzmán en 1960-61. Porque esta gran obra, la obra más importante en términos científicos de Eulalia Guzmán, es estas relaciones de Hernán Cortés a Carlos V sobre la invasión de Anáhuac, porque es la refutación, tesis por tesis, de todas las mentiras que viene diciendo Hernán Cortés, pero que se han convertido en la columna vertebral de la historiografía oficial sobre la conquista en México. Así que tenemos la historiografía mexicana sobre la conquista. La historiografía no solo mexicana, la historiografía en general sobre la conquista, mexicana y extranjera, presenta un panorama dual. De un lado, todas las obras que giran en torno a Hernán Cortés en una vertiente o en otra vertiente. Y de otro lado, la obra de Eulalia Guzmán, que cuestiona puntualmente todas las mentiras para restituir verdades que son fundamentales para los pueblos originarios y para la nación mexicana. De ahí su nacionalismo científico, de ahí el amor y la rigurosidad y la posición ética de servir a su pueblo con verdades, no de, como soy nacionalista, pues voy a decir una chingo de mentiras para engatusar a todas las naciones del mundo y también a los mexicanos. No es así, sino que se trata de una posición fundamental en referencia a la verdad, que es la única que puede servir fielmente a la identidad nacional de un pueblo, al desarrollo y posicionamiento de ese pueblo. Bueno, entonces esto, a donde quiero llegar es que hay un falso diagnóstico que prevalece en este momento entre los historiadores y arqueólogos y antropólogos que han sido muy influenciados por, pues vean ustedes, son 40 años de neoliberalismo. Es decir, son 40 años de que la globalización neoliberal
pues se metió a través de préstamos a nuestro país, se metió a la educación superior y luego a todos los grados educativos, y fue permeando, ya por este financiamiento, fue permeando la formación de los educativa de los mexicanos, pero también a través de este neoliberalismo iniciado, esta globalización neoliberal iniciada en 1982, pues luego se vio reforzada con la caída en 1989 del muro de Berlín y luego de 1991 de la URSS, ahora ex-URSS, se convirtió en Rusia, ¿no? Bueno, entonces aparentemente buena parte de la izquierda pues dijo, no, pues ya lo del comunismo ya no, lo de la patria socialista, etcétera. Bueno, entonces apareció una nueva narrativa globalista que fueron aceptando distintos intelectuales importantes de México, una narrativa que venía de fuera, desencadenada por esta caída de la URSS, y que bueno, ya las posiciones de Alfonso Caso y de su grupo desde los 50s y 60s ya iban perfeccionando esta noción, pero es hasta el neoliberalismo y la globalización que se redondea una crítica al nacionalismo. Claro, porque ¿a quién no le conviene el nacionalismo? Pues al imperialismo, pues a los globalizadores no les conviene. Entonces tienen que decir que el nacionalismo es algo muy malo y la nación, pues todo suena como a nazi, como a fascismo. Nacionalismo se parece al fascismo. No, pues el nacionalismo es lo peor que le puede pasar a México, que defiende el petróleo, que defiende el agua, que defiende los bienes nacionales cuando llegan los transnacionales. El nacionalismo es lo peor. Es más, ¿sabes qué? El nacionalismo es un mito. Es el mito del nacionalismo. Entonces, esta narrativa es muy interesante, ¿no? Que para desvirtuar la defensa soberana de un país, dicen que cuando los mexicanos tienen el corazón y una visión, unas ideas para defender a su patria, a su pueblo, eso está muy mal. Es una visión mítica, fantasiosa. Simplemente están como irracionales discutiendo, combatiendo contra el progreso auténtico que viene de fuera, que trae la cultura de fuera, y así seguido. O sea, tiene muchas variantes. Yo se las estoy dramatizando un poco también para resumir mi argumento, ¿no? Para hacérselos patente sin tener que traer muchas palabras a cuento, muchas tesis. Bueno, tenemos que surgió el mito del nacionalismo como mito. Y bueno, miren, el PNR, el PRM, el PRI sostuvieron un nacionalismo que tiene algunas partes míticas que les convenían a veces personalmente a algunos presidentes y otras veces como partido en el poder. Pero eso no es lo fundamental del nacionalismo, ni siquiera del nacionalismo priista y PNRista. Lo fundamental del nacionalismo son las verdades históricas que lo sostienen. Se pueden decir muchas cosas de Hidalgo y de Morelos, pero que no lucharon por la independencia de México contra el yugo español. Se pueden decir de muchas maneras
que hizo Cuauhtémoc, pero no se puede negar que luchó en contra de que se impusiera ese yugo. Y se pueden decir que el símbolo patrio, no, si no es símbolo, fue alguien de carne y hueso que luchó contra invasores de carne y hueso. Y esa lucha de todo un pueblo, y no solamente de Cuauhtémoc, esa lucha de masas, se conecta históricamente con la siguiente lucha de masas, aunque no todos en el momento de la independencia son mexicas. Claro que no, pero los mexicanos criollos, mestizos e indígenas y negros que luchan en la independencia reconocen que hay una lucha práctico material con la que la suya, su lucha práctico material, no simbólica. Claro que esas luchas también tienen símbolos, son los secundarios, claro, aunque mueven a las masas muchas veces, pero lo importante es la actuación de las masas en la historia, la actuación de los pueblos en la historia. Es una columna vertebral de acciones prácticas, históricas, decisivas, que defienden la soberanía, la independencia y la libertad de un pueblo. En eso consiste la identidad nacional, el evento fundamental del nacionalismo. Claro, también tiene mole, hay gallos, muchas dimensiones culturales, folclóricas, también forman parte de nuestra identidad nacional, pero son secundarias. También es secundaria que tengamos 2 sangres, 3 sangres, que seamos mestizos o solo. Eso es secundario. Porque hay unos que tienen sangre indígena, pero pueden ser traidores. Y otros que vienen de otro país y sin embargo dicen, pero yo apoyo a la lucha en contra de los peninsulares de España, o apoyo en contra de los gringos, etc. Es un posicionamiento histórico, político, el que define la identidad nacional de un pueblo en su columna vertebral. No es un tema primeramente cultural, primeramente racial, no, es primeramente un tema de decisión, de elección histórica. Por eso es tan importante para Eulalia Guzmán estas verdades que sustentan esta lucha secular a través de los siglos, en donde se unen los distintos pueblos originarios, muy principalmente el pueblo mexica, porque fueron quienes hicieron el cálculo político correcto en contra de los invasores. No es que tlaxcaltecas, totonacas, etcétera, sean traidores a México, no existía México, pero hicieron un cálculo político equivocado respecto del invasor. Creyeron que podían hacer una alianza y que iban a crear una nueva confederación que dominara Náhuatl, pues porque esta era su tradición política. Y este es lo que el contraste entre un análisis, entre un cálculo político correcto y un cálculo político incorrecto respecto de la invasión y respecto de la imposición del yugo. Por eso Morelos, por eso los independentistas, por eso en retrospectiva, una vez fundada la nación mexicana propiamente dicha, a quien reconocen es directamente a Cuauhtémoc, con quien está enlazada la lucha práctico-material para lograr quitarse el yugo impuesto, con quien inicialmente hizo la lucha en contra de que ese yugo se impusiera. ¿Qué? Redondeo. Bueno, entonces la historiografía actualmente, los historiadores plantean que hay que el enemigo principal es la historiografía nacionalista. Bueno, pues Eulalia Guzmán es una historiadora nacionalista, claro, pero que no tergiversa, al contrario, por ser nacionalista, con más acuciosidad es que funda las verdades. Más se preocupa porque la investigación de los restos de Cuauhtémoc sea impecable,
claro, puede tener algún error, pero no un sesgo ideológico, no un torcimiento. O que la discusión en contra de Cortés recurra a todas las fuentes y discuta minuciosamente las mentiras para proponer verdades. Bueno, los verdaderos enemigos del desarrollo de la historia nacional, de la historia de México, de la historiografía mexicana, sobre nuestra historia, quiero decir, son dos formas de historiografía imperialista: colonialista y neocolonialista. Una primera forma es la que ha sido dominante desde comenzando por Cortés hasta la actualidad, y pues tiene a Bernal Díaz del Castillo, a Gómara, tiene a la mayor parte de los historiadores de la conquista como representantes, llegando hasta el Hernán Cortés de José Luis Martínez, o las posiciones de Octavio Paz en Los mexicanos son hijos de la chingada, en su laberinto de la sociedad. Laberinto de la soledad, etc. Y que bueno, hacen una defensa de un Cortés idílico, y que es una gran hazaña, y que trae la cultura y que trae una religión de amor frente a los sacrificios humanos, toda una narrativa negro legendaria en contra de los pueblos de Anáhuac. Esta es la figura de historiografía imperialista, tanto colonialista como neocolonialista, porque se siguieron, ya entrado el capitalismo, se siguieron con esa misma narrativa. Claro, porque defiende los intereses del imperio, ya no del imperio español, pero del imperio norteamericano. Pero a partir del neoliberalismo, a partir del desarrollo de la globalización, surgió otro tipo de imperialismo que requería que los estados nacionales permitieran la penetración de las transnacionales norteamericanas y europeas, y requerían una justificación ideológica y también un apoyo desde dentro. Entonces surgió un nuevo imperialismo, un globalista, tanto colonialista como neocolonialista. ¿Cómo se presentó? Bueno, vamos a exaltar a los pueblos originarios, no vamos a exaltar a Cortés, sino a los pueblos originarios, pero porque los pueblos originarios hicieron una rebelión en contra del imperio de Moctezuma, al imperio despótico. Eso lo decimos para el pasado y lo ponemos para el presente. Es decir, que los pueblos originarios los vamos a enfrentar al Estado Nacional Mexicano que defiende la soberanía. Evidentemente hay contradicciones entre el Estado Nacional Mexicano y los pueblos originarios, pero se trata de que no de oponerlos radicalmente, sino de mejorar la situación o de destruir esa confrontación. Pero la ideología globalista más bien insiste en apoyar a los pueblos originarios para contraponerlos a la defensa de la soberanía nacional, defendiendo a cada una de las etnias y a cada una de sus culturas, pero que se oponga al nacionalismo que defiende la soberanía. Entonces vamos a plantear como que pues no hubo una conquista, como dice Federico Navarrete. No hubo una conquista, lo que hubo más bien fue una rebelión libertaria, que claro, capitaneó Cortés, pero en donde los cientos de miles de indígenas se levantan en contra del yugo despótico del imperio. Bueno, esta es una narrativa histórica
que está tergiversando las verdades, toma algunas y tergiversa otras, pero para servir a la nueva forma de intereses del imperialismo. Estas son las dos figuras de historiografía imperialistas, no colonialistas y colonialistas, una clásica y otra globalista de nueva forja, que son los verdaderos enemigos principales del desarrollo de las verdades a nivel de la historia de México. No la historia nacional, la historiografía nacionalista, ni siquiera la desarrollada por el PRI. Bueno, como me dicen que ya estamos pasados de tiempo, ahí le dejamos. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, para tener otro evento programado inmediatamente después de este, a las 7 de la tarde, y pues ya tenemos que abandonar este auditorio. Lamentablemente no vamos a tener espacio para intercambiar opiniones, preguntas, dudas con ustedes, pero los vamos a estar invitando a próximos eventos como este, en donde esperamos contar con mejores condiciones para que haya este diálogo, ¿no? Pues muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a los compañeros en la mesa, y pues nos vamos a estar viendo por acá. Los invito a que conozcan los libros, que los tenemos aquí a la venta con precio especial el día de hoy aquí afuera. Muchas gracias.